Hay una cuestión, una única cuestión, que planteada en el momento exacto entre el despertar y el sueño, puede romper la misma estructura de lo que tú consideras realidad. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de oír podría transformar la manera en que ves la realidad durante mucho tiempo. He notado cómo la gente vive su vida como si estuviera en un sueño. Se levanta, sigue sus rutinas, persigue sus objetivos, y sin embargo, hay algo dentro de ellos que permanece en silencio. Un silencio que no es vacío, sino que está lleno de presencia. Una presencia que espera, que anhela el instante en que alguien, aunque sea por un breve momento, se detenga a cuestionar quién soy en verdad. Esta noche, mientras el mundo afuera se silencia y tu mente empieza su travesía hacia el profundo descanso, te propongo hacer algo distinto, algo que los chamanes de México conocían, que los yogis de Tíbet llevaban a cabo, que los sabios de todas las épocas entendieron. Hay un umbral, un portal entre dos niveles de conciencia, y en ese umbral la realidad se torna flexible. Pero antes de que te comparta esa pregunta, es fundamental que captes algo clave. La realidad que percibes, esa que tocas, que miras, que vives cada día, no es lo que piensas que es. No es algo sólido, fijo, inalterable. Es una frecuencia, una vibración, un campo de posibilidades que tu conciencia define en cada momento, eligiendo entre millones de realidades posibles aquella que resuena con tu estado interno. Imagina por un instante que tu mente es como una radio, un receptor y emisor al mismo tiempo de señales. A lo largo del día te encuentras sintonizando una frecuencia particular, la del mundo que todos compartimos, esa realidad que vivimos juntos, el sueño colectivo de la humanidad. Pero al llegar la noche, cuando tus párpados se cierran y tu cuerpo se rinde al descanso, algo increíble comienza a ocurrir. Tu mente empieza a desconectarse de esa señal común. Las ondas beta que dominan tu estado de alerta comienzan a bajar a alfa, luego a teta y finalmente a delta. En ese descenso, en esa transición, hay un instante, un momento efímero pero eterno, donde tu conciencia está aquí y en todos lados a la vez. Los sabios de antaño conocían este misterio, lo llamaban el estado hipnagógico, el umbral entre diferentes realidades, y entendían que en ese instante, cuando la mente lógica se relaja, pero la conciencia observadora sigue despierta, se puede plantar una semilla en el campo cuántico de posibilidades que germina mientras duermes y florece al despertar. Y si te dijera que cada noche, al cerrar los ojos, estás experimentando una especie de muerte, no hablo en sentido figurado, sino de manera literal. La persona que fuiste durante el día se descompone, sus certezas, sus temores, sus recuerdos, todo se disuelve en el vasto océano del inconsciente. Y cada mañana, al abrir los ojos, vuelves a nacer, te vuelves a formar, eliges, aunque no te des cuenta, quién quieres ser. Sin embargo, la mayoría de la gente renace igual, reconstruyendo el mismo yo con los mismos patrones, las mismas limitaciones y las mismas percepciones. Así, día tras día, año tras año, se encuentran atrapados en un ciclo interminable de lo mismo. Quédate aquí, la conciencia está a punto de revelarse. Permíteme contarte algo que descubrí mientras investigaba sobre la neurofisiología de la conciencia. Estudié a los chamanes icholes, a los curanderos mazatecos, a personas que pueden cambiar su percepción de la realidad de maneras que la ciencia occidental consideraba imposibles, y encontré algo increíble. El cerebro humano no es solo un órgano que capta lo que sucede a su alrededor, sino que también es un órgano que lo genera. Cada segundo, tus sentidos reciben 11 millones de bits de información del ambiente. ¿Te imaginas cuántos de esos bits logra procesar tu mente consciente? Solo 40. 40 bits de 11 millones. ¿Qué implica esto? Que la realidad que vives es una pequeña selección filtrada y editada por tu sistema nervioso. Dependiendo de tus creencias, tus vivencias pasadas y tus expectativas, no percibes el mundo tal como es, sino como tú eres. Y aquí es donde se encuentra el enigma más profundo. Si transformas tu estado interno, si cambias tu frecuencia vibratoria, si alteras el filtro a través del cual observas, la realidad misma se transforma. No se trata solo de cambiar tu forma de interpretar la realidad, sino de modificar la realidad que se presenta ante ti. Esto no es solo un tema de espiritualidad, es física cuántica.
el observador colapsa la función de onda. La conciencia escoge entre infinitas posibilidades aquella que se convierte en real. Y si esto es verdad en el laboratorio con partículas subatómicas, ¿por qué no podría serlo en nuestra vida diaria? Durante mucho tiempo me he cuestionado cómo podemos acceder de manera consciente a ese poder creativo, cómo dejar de ser meras víctimas de una realidad que nos sucede, y transformar nuestra experiencia en un proceso de co-creación. Y la respuesta apareció en el momento más inesperado, en la línea entre el sueño y la vigilia, en ese instante especial que se repite 2 veces al día, pero que muchos pasan por alto sin darse cuenta. Presta atención. Cuando te estás preparando para dormir, tu mente entra en un estado en el que es muy sugestionable. Las barreras del ego se relajan, el crítico interno se queda en silencio y se abre la puerta entre tu mente consciente y tu mente subconsciente. Esa puerta que suele estar cerrada. Tu mente subconsciente es mucho más poderosa que la consciente, maneja todos los procesos de tu cuerpo, guarda cada recuerdo de tu existencia, y lo más relevante, está directamente enlazada con el campo unificado de la conciencia, esa red invisible que los científicos denominan campo cuántico y los místicos llaman Dios, Bra-Tao. El nombre no tiene importancia. Cuando te diriges a tu mente subconsciente en ese instante de transición, cuando siembras una semilla en ese momento exacto, esa semilla no solo se queda guardada en tu interior, sino que se proyecta hacia el campo, se entrelaza con las infinitas posibilidades y empieza a atraer, a magnetizar, a colapsar aquellas realidades que vibran en su misma frecuencia. Y si la realidad no fuera más que el reflejo de tu pensamiento, quizás todo inicie en la mirada que observa. He colaborado con personas que, al seguir este principio, han vivido cambios que desafían toda lógica, enfermedades que se desvanecen, relaciones que se reparan, oportunidades que surgen, no porque hayan hecho algo en el exterior, sino porque transformaron algo en su interior, porque entendieron un secreto esencial. El universo no reacciona a lo que pides, sino a lo que emites. Y la pregunta que estás a punto de descubrir es como un sintonizador, una herramienta que ajusta tu frecuencia para conectar con lo que tu alma realmente anhela. Pero antes de compartirla contigo, necesito que captes algo más. Esta pregunta no actúa como un deseo superficial. No se trata de solicitarle al universo un coche nuevo o un aumento de salario. Esas son manifestaciones del ego, y el ego no tiene acceso al poder creador de la conciencia profunda. Esta pregunta opera en un nivel más sutil, más esencial, toca la esencia misma de quién eres y quién puedes llegar a ser. Por eso es tan potente y curiosamente requiere que sueltes el control, que te entregues y que confíes. Los místicos de todas las culturas han hablado sobre esto. El camino taoísta, actuar sin forzar, la entrega del sufismo, el desapego del Bhagavad, todos apuntan a la misma realidad. Cuando dejas de empujar, cuando permites que la vida fluya a través de ti, en lugar de intentar dominarla, todo se transforma. Quédate aquí. Lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. Déjame llevarte más adentro. Cada noche, mientras descansas, tu conciencia se desplaza. No es una metáfora, realmente se mueve. Sale de las limitaciones del tiempo y el espacio lineales y accede a dimensiones de experiencia que tu mente despierta no puede captar. Por eso los sueños a veces se sienten tan reales, tan intensos, tan significativos, porque en cierto modo lo son. Los chamanes lo llaman soñar despierto, la habilidad de mantener un hilo de conciencia durante el sueño, de explorar esos otros mundos con intención y propósito. Aunque la gran mayoría de las personas no puede hacer esto de manera consciente, todos tenemos la capacidad de programar nuestra mente antes de entrar en ese estado. Es como darle indicaciones a un aventurero antes de que se adentre en territorios inexplorados. No puedes controlar exactamente lo que va a encontrar, pero sí puedes establecer la intención, la dirección y el objetivo del viaje. Y aquí viene el truco dentro del truco. Cuando preparas tu mente antes de dormir, no solo estás afectando lo que vas a soñar, sino que también impactas lo que experimentarás al despertar, porque el sueño y la vigilia son parte de una misma conciencia continua. Lo que siembras en uno, florece en el otro. He dedicado mi vida a investigar la conciencia, he indagado en las neurosis, la psicosis, los estados alterados y las experiencias místicas. He colaborado con chamanes que tienen la habilidad de percibir el aura de las personas.
con curanderos que logran materializar objetos de la nada, y con meditadores capaces de alcanzar estados de conciencia que la ciencia considera inalcanzables. Lo que he aprendido es que todos ellos, sin excepción, poseen un conocimiento que la persona promedio ha dejado de lado. La conciencia no reside en el cerebro. El cerebro actúa como un receptor, un transductor, pero la conciencia es el propio campo. Es la esencia fundamental del universo. No eres un cuerpo con conciencia, eres conciencia experimentando a través de un cuerpo. Y cuando realmente entiendes esto, no solo de forma intelectual, sino a través de la experiencia, todo cambia porque te das cuenta de que no estás atrapado en tu existencia. Tu vida es una manifestación de tu conciencia, y al transformar tu conciencia, transformas tu vida. La pregunta que voy a plantear contigo funciona precisamente en este plano. No se trata de una pregunta que contestas con la cabeza, sino de una cuestión que exploras en tu interior. Al hacerlo, al permitir que resuene en ti mientras te vas a dormir, generas un vórtice, una espiral de atención que atraviesa las capas de la ilusión y conecta con el campo de la pura potencialidad. Ahora, hay algo fundamental que necesitas entender antes de plantearte esta pregunta. Tiene sus repercusiones. Cuando comienzas a indagar sobre la esencia de la realidad te responde. Cuando tocas la puerta de los misterios, esa puerta se abre. Y lo que encuentras al otro lado no siempre es agradable, no siempre es sencillo, porque mirar más allá de la ilusión también implica reconocer las ilusiones en las que has fundamentado tu existencia. Muchas personas optan por seguir en la inercia, es más seguro, más predecible, pero hay algo en tu interior, algo que te ha llevado hasta aquí, hasta este instante, que anhela despertar, que desea conocer, que quiere vivir la verdad sin importar cuán incómoda pueda ser. Y para ti que has llegado hasta este punto, la pregunta que te lanzo es la siguiente. ¿Quién sería yo si dejara de ser la persona que pienso que soy? Mantén esa pregunta en tu mente, déjala resonar. No intentes encontrar una respuesta lógica, no busques una solución racional. Esta cuestión no se responde, se vive, se investiga, se permite. Cuando te vayas a dormir esta noche, antes de cerrar los ojos, plantea esta pregunta en tu interior. No lo hagas con ansiedad ni con expectativas. Hazlo con pura curiosidad, como un niño que pregunta sin saber qué respuesta obtendrá. ¿Quién sería yo si dejara de ser quien creo que soy? Y luego, suéltala. Déjala ir. Permítele que se hunda en lo más profundo de tu ser mientras te adentras en el sueño. Confía en que tu conciencia más profunda sabe cómo manejarla, porque realmente lo sabe. En las noches siguientes, puede que empieces a notar cosas raras, sincronicidades, sueños vívidos, pensamientos que surgen de la nada, emociones que no puedes explicar. No los juzgues, no los analices, simplemente obsérvalo. Son mensajes de tu propio ser, respuestas a la pregunta que has planteado, porque verás, lo que esta pregunta hace es poner en tela de juicio la identidad misma, y la identidad es el último refugio del ego. Es la estructura que mantiene unida tu percepción de la realidad. Cuando comienzas a soltarlo, cuando dejas que esa estructura se vuelva flexible, la realidad misma se torna maleable. He visto a personas que tras trabajar con esta pregunta durante semanas, reportan cambios significativos, no solo en cómo se sienten, sino en lo que les ocurre. Relaciones que estaban estancadas de repente fluyen, trabajos que parecían perdidos resurgen, enfermedades crónicas empiezan a sanar. Magia no física. Cuando transformas quién eres en esencia, cambias el campo que generas y ese campo atrae experiencias que vibran en su misma frecuencia. Y si cada noche pudieras renacer como alguien nuevo, no alguien distinto, sino alguien más verdadero, más auténtico, más en sintonía con tu esencia. Esa es la promesa de esta práctica y también su reto, porque dejar ir a quien piensas que eres puede dar miedo, incluso si esa imagen de ti mismo te causa sufrimiento. Hay una extraña comodidad en lo familiar, aunque lo familiar sea doloroso, pero el universo te está invitando a algo más grande. Tu alma está pidiendo a gritos, y esta pregunta es una de las maneras en que puedes atender ese llamado. Permíteme profundizar un poco más en esto. En mis indagaciones sobre el síndrome de Jacobo, como algunos lo han denominado, en relación a ciertos estados de percepción ampliada, descubrí algo realmente interesante. Cuando la conciencia se expande más allá de sus límites habituales y la percepción atraviesa los filtros condicionados, la persona no solo percibe la realidad de una forma distinta,
sino que la realidad misma reacciona de manera diferente. Es como si hubiera una inteligencia en el mismo tejido de la vida. Una inteligencia que se da cuenta cuando alguien comienza a despertar, cuando alguien empieza a actuar desde un nivel más profundo de conciencia, y esa inteligencia reacciona, apoya, conspira a favor de quien está en ese proceso. Los místicos han hablado de esto durante muchos siglos. Cuando el alumno está preparado, el maestro se manifiesta. No es solo una bonita metáfora, es una descripción real de cómo opera la realidad en niveles más profundos. El universo está vivo, consciente y responde. Y cuando tú, como parte individual de esa conciencia universal, comienzas a conectarte con tu verdad más profunda, todo el universo se reorganiza para ayudarte. Parece demasiado bueno para ser cierto. No suena a pensamiento mágico, a ilusiones, a una nueva era superficial, pero te animo a que lo vivas. No aceptes nada de lo que te digo como verdad. Vive la experiencia. La experiencia es el único verdadero maestro. Esta noche, antes de irte a dormir, plantea la pregunta. Realízalo con total honestidad y con una mente abierta, y presta atención a lo que ocurre en los días posteriores. No estoy afirmando que tu vida cambiará de forma inmediata. La verdadera transformación, aunque rara vez es espectacular, es más bien sutil y progresiva, como el amanecer. No puedes identificar el instante preciso en que la oscuridad se convierte en luz, pero de repente, todo se ilumina. Lo que te aseguro es que si trabajas en esta pregunta de manera constante, si la conviertes en un ritual sagrado antes de irte a dormir, algo dentro de ti empezará a transformarse. Y cuando experimentas un cambio interno, el mundo exterior no tendrá más remedio que transformarse también, porque lo que está afuera no es realmente externo. Es un reflejo de tu mundo interior. Siempre ha sido así y siempre lo será. Mantente presente. Estamos a punto de llegar al núcleo del enigma. Existe un concepto en la física cuántica que se llama entrelazamiento. Cuando dos partículas están entrelazadas, lo que le sucede a una impacta de inmediato a la otra, sin importar la distancia que las separe. Einstein se refirió a esto como acción fantasmal a distancia porque ponía en jaque todo lo que pensaba saber sobre la realidad. Sin embargo, el entrelazamiento no es solo un fenómeno que ocurre a nivel de partículas subatómicas, es un principio que se aplica a todo el universo. Todo en el cosmos está interconectado, todo tiene una relación, y tú, como un punto de conciencia en este inmenso océano de existencia, estás vinculado con absolutamente todo. Cuando alteras tu vibración interna, cuando cambias tu frecuencia de ser, no solo te transformas a ti mismo, sino que también modificas tu conexión con todo lo que te rodea, y todo lo que existe ajusta su relación contigo. Por eso la pregunta tiene efecto, no porque posea un poder mágico por sí misma, sino porque al hacerla de manera sincera, activas algo en tu interior que estaba inactivo, despiertas una habilidad que siempre ha estado presente, pero que habías dejado de lado, la capacidad de reinventarte. Los antiguos ya lo sabían. Por eso, los rituales de iniciación en todas las culturas tradicionales siempre incluían alguna forma de muerte simbólica. No puedes renacer sin antes dejar atrás lo viejo. No puedes transformarte en la persona que estás destinado a ser sin desprenderte de quien has sido. Cada noche, al hacerte esta pregunta antes de dormir, estás experimentando una muerte simbólica. Estás soltando. Estás permitiendo que el antiguo tú se disuelva para que el nuevo tú pueda surgir. No será algo dramático. No sentirás un rayo de luz que desciende del cielo. Pero si pones atención, si observas con detenimiento, notarás pequeños cambios. Una palabra que aparece en tu mente justo en el momento adecuado, una persona que llega justo cuando la necesitabas, una oportunidad que surge de la nada. No son casualidades, son respuestas del entorno, son el universo reorganizándose en torno a tu nueva vibración. Y lo maravilloso es que cuanto más trabajas en esto, más claro se vuelve, más evidente, hasta que llega un momento en el que ya no necesitas creer. Simplemente sabes que eres un creador, sabes que la realidad se puede moldear, sabes que no estás aislado del universo, sino que eres el universo experimentándose a sí mismo en esta forma particular. Y cuando alcanzas ese entendimiento, todo se transforma, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Y al cambiar tú, también cambias la realidad que percibes. Algunos de ustedes pueden estar pensando,
¿Y si hago la pregunta de manera incorrecta? ¿Y si no funciona? ¿Y si no soy capaz? Déjame tranquilizar. No hay una forma equivocada de hacer esto. La pregunta no es una fórmula mágica que tiene que ser dicha de una manera específica. Es una intención, una dirección, un enfoque de tu conciencia hacia lo desconocido de ti mismo. Puede que una noche se te olvide, puede que otra noche te quedes dormido antes de formularla, puede que haya noches en las que simplemente no sientas nada. Está bien, todo eso está bien. El proceso no es lineal, no es mecánico, es orgánico, vivo e impredecible. Lo que realmente cuenta es ser sincero, estar abierto y tener las ganas de investigar más allá de lo que ya sabes sobre ti mismo. Y si en algún instante te sientes desubicado, si la pregunta te lleva a terrenos difíciles, ten esto en mente. El miedo y la expansión a menudo se sienten bastante similares. Ambos son algo desconocido. Ambos te sacan de tu zona de confort. La clave está en hacia dónde te llevan. El miedo te encoge, mientras que la expansión te permite abrirte. Así que cuando experimentes esa incomodidad, esa sensación de mareo al cuestionar quién eres, pregúntate, ¿me estoy cerrando o me estoy abriendo? Si es apertura, aunque te dé un poco de miedo, avanza. Esa es la ruta correcta. Y si el despertar no fuera un destino, sino un camino interminable, no hay una meta final en esto. No hay un instante en el que despiertas por completo y puedes decir que has terminado. Despertar es un proceso continuo, sin fin, que te sumerge más en el misterio de la existencia. Cada nivel de entendimiento descubre otro nivel por investigar. Cada respuesta que encontramos nos lleva a nuevas preguntas, y eso no es algo que deba frustrarte, al contrario, es algo maravilloso porque indica que siempre estarás en un proceso de crecimiento, de expansión y de descubrimiento. La pregunta que te he planteado es como una puerta, pero detrás de esa puerta hay más puertas, y tras esas, aún más. El viaje nunca se detiene, y esa es su magia. Permíteme contarte algo personal. Hubo un periodo en mi vida en el que pensé que tenía todas las respuestas. Me había sumergido en el estudio de la mente, explorado la conciencia y trabajado con maestros de diferentes tradiciones. Me sentía seguro de lo que entendía. Pero una noche hice una pregunta parecida a la que te he compartido, no exactamente igual, pero similar en su esencia. Y lo que viví en las semanas posteriores desmoronó todo lo que creía saber. Comprendí que mi entendimiento no era más que otro conjunto de ideas, otro mapa. Y el mapa nunca es el territorio. Por más detallado que sea, nunca puede captar la inmediatez, la vitalidad y la riqueza infinita del territorio real. Así que tuve que dejar ir. Tuve que reconocer que no tenía idea de nada. Y en ese desconocimiento, en esa humildad profunda, algo se iluminó. Una comprensión que no provenía de la mente, sino del ser en sí. Y esa comprensión no se puede poner en palabras, solo se puede experimentar, solo se puede ser. Te comparto esto para que comprendas que no te hablo desde un lugar elevado. Te hablo como un compañero en este camino, como alguien que al igual que tú está indagando en el misterio de la existencia. Lo que te animo a investigar con esta pregunta no es algo que yo haya dominado, es algo en lo que todos estamos aprendiendo juntos, porque la conciencia se reconoce a sí misma a través de nosotros, a través de cada pregunta que planteamos, cada límite que superamos, cada ilusión que deshacemos. Así que, cuando esta noche te vayas a dormir y formules la pregunta, recuerda que no estás solo en esto. A lo largo de la historia y en este instante, hay millones de personas que han hecho y siguen haciendo preguntas parecidas, todos en búsqueda, todos en exploración, todos en un proceso de despertar, y hay algo realmente bonito en esa conexión que no se ve. No estamos solos en nuestro camino interno, todos estamos entrelazados, todos formando parte del gran despertar de la conciencia que está ocurriendo en este mundo. Tu pregunta personal es un fragmento de una pregunta más grande que nos abarca a todos. Tu propio despertar suma al despertar de todos, no de una forma espectacular o dramática, sino de manera sutil, en silencio, como una vela que enciende a otra, hasta que toda la oscuridad se ilumine. Quédate aquí, porque lo que voy a compartir ahora es fundamental. La práctica de hacerte esta pregunta antes de dormir no solo busca cambiar tu realidad personal, sino que también es un acto de servicio, ya que cuando tú despiertas, aunque sea un poco, elevas la vibración de todo el campo humano. Esto no es un rollo esotérico,
Existen estudios que demuestran que cuando un número considerable de personas medita, la criminalidad en esa zona disminuye. Cuando las personas elevan su nivel de conciencia, impactan el campo colectivo de manera tangible. Así que lo que haces en la privacidad de tu práctica nocturna no es solo para ti, sino para todos. Es tu aporte al despertar global que está sucediendo. Y esa es otra razón por la que esta pregunta tiene tanto poder. No solo te cuestiona quién serías si dejaras de ser la persona que piensas que eres. Implícitamente te pregunta, ¿cómo podrías ayudar? ¿Qué podrías ofrecer? ¿Cuál es tu don especial para el mundo? Porque cuando dejas atrás la identidad falsa, lo que queda es tu verdadera esencia. Y tu esencia siempre, siempre desea dar, crear. Quiere amar, quiere ayudar. El ego toma, la esencia da. El ego se encoge, la esencia se expande. El ego teme, la esencia ama. Cuando comienzas a vivir desde tu esencia en lugar de dejarte llevar por el ego, la vida no se vuelve necesariamente más fácil, pero sí se siente más fluida, más en sintonía y con un mayor sentido. Los retos seguirán ahí, pero tu manera de relacionarte con ellos cambia. Ya no los percibes como barreras, sino como oportunidades para crecer, como si el universo te estuviera diciendo que es momento de expandirte aún más. Esa es la verdadera sabiduría. No se trata de controlar la vida, sino de fluir con ella, moverte al ritmo de su música y confiar en su proceso. Ahora quiero mencionarte algo que puede ocurrir mientras reflexionas sobre esta cuestión, algo que es fundamental que tengas en cuenta. Es posible que en algún momento sientas resistencia, esa voz interna que te susurra, esto es una tontería, no está funcionando, estás desperdiciando tu tiempo. Esa es la voz del ego, y va a aparecer. El ego se siente amenazado cuando comienzas a poner en duda su existencia. Es como un vigilante que cuida una prisión sin darse cuenta de que está defendiendo una celda. Cuando esa voz se presente, no la enfrentes. No trates de callarla. Simplemente mírala, reconócela y dale las gracias por intentar protegerte. Porque eso es lo que el ego piensa que está haciendo, cuidándote. Pero la verdadera seguridad no proviene de aferrarte a lo que ya conoces, sino de confiar en el camino de la vida, de entender que eres más grande, más profundo y más infinito que cualquier identidad pasajera. Y cuando logres sostener esa resistencia con compasión, sin luchar contra ella, ocurre algo asombroso. Se disuelve, se transforma, y lo que queda es claridad, espacio y libertad. También puede que experimentes sueños muy vívidos, sueños que parecen increíblemente reales, llenos de simbolismo, emoción y significado. No los ignores. Son mensajes de tu subconsciente. Son respuestas a tus preguntas, manifestándose de manera simbólica. No es necesario que los interpretes de forma intelectual, solo pon atención a cómo te sientes, qué ecos surgen en ti, qué ideas surgen de manera natural cuando los recuerdas. La mente profunda se expresa a través de símbolos, imágenes y emociones. Respeta ese lenguaje. No trates de convertirlo todo en conceptos lógicos. Deja que actúe en ti de maneras no lineales y misteriosas, y tal vez empieces a notar sincronicidades, esas coincidencias que parecen tener un significado especial y que no tienen una explicación clara, como un libro que se abre justo en la página que necesitabas leer, una charla casual que responde a una duda que tenías, o un encuentro que parece estar guiado por una inteligencia que no vemos. Cuando esto ocurra, no lo veas como simple suerte o casualidad. Reconócelo como lo que es, el universo respondiendo, la realidad ajustándose a tu nueva vibración, y agradece. La gratitud potencia la conexión, multiplica la magia y abre caminos para que fluya aún más. ¿Qué pasaría si consideraras tu vida como un diálogo continuo con el universo, donde tus pensamientos, emociones y preguntas son las palabras que utilizas en esa charla y los acontecimientos, personas y oportunidades que se presentan son las respuestas que te brinda el universo? ¿Cómo cambiaría tu forma de vivir si adoptaras esa perspectiva? Te animo a que lo investigues, no como una creencia sin fundamento, sino como un experimento, como una teoría que pones a prueba con tus propias vivencias. La pregunta que te haces antes de dormir es tu manera de comenzar esa conversación cada noche de forma consciente, intencionada y sagrada. Porque sí, esto es sagrado, pero no en un sentido religioso, sino en un sentido más profundo.
conectar con el misterio, ser parte del milagro de la existencia, co-crear tu propia realidad. Tienes un poder mucho mayor del que te han hecho creer. Eres más amplio de lo que tu ego puede imaginar. Eres un punto de enfoque de la conciencia infinita, explorando una visión particular de la realidad. Y cuando lo recuerdas, cuando realmente lo sientes, no solo con la cabeza sino con todo tu ser, todo se vuelve posible. Permíteme llevarte al núcleo de por qué esta pregunta altera la realidad. La palabra alterar puede parecer negativa, pero tómala en su significado más puro. Se refiere a modificar, cambiar la forma, y eso es justo lo que ocurre. La realidad que pensabas que era sólida e inmutable empieza a revelar su verdadera esencia, que es fluida, moldeable y receptiva. En mis investigaciones sobre la sinergia, ese ámbito donde todo está interconectado, descubrí que la conciencia humana puede influir en ese campo. No eres un simple receptor de la realidad, eres un influenciador activo. Cada pensamiento, cada emoción, cada pregunta que planteas envía ondas a través del campo sinérgico y ese campo reacciona, se reorganiza, se adapta, como cuando lanzas una piedra en un estanque y las ondas se propagan, transformando toda la superficie del agua. La pregunta que te lanzo es, ¿cómo es esa piedra? Pero no se trata de cualquier roca, es una piedra especial afinada para generar ondas en frecuencias concretas, frecuencias que vibran con tu máximo potencial, con las oportunidades que están a la espera de manifestarse. Esto sucede cuando lo evocas en un estado hipnagógico, cuando tu mente consciente se va relajando y tu mente profunda se abre. En ese momento, esas ondas penetran más hondo, alcanzando capas de tu ser que, por lo general, son inaccesibles. Desde esas profundidades comienza la transformación. No ocurre de manera instantánea. La realidad no se altera de golpe como en una película de ciencia ficción. Es un proceso gradual, orgánico, natural, pero inevitable. Es como sembrar una semilla. Al principio no notas ningún cambio, pero bajo la superficie, en la penumbra, algo está empezando a crecer. Las raíces se están desarrollando y de repente, cuando menos lo imaginas, surge, aparece, se hace visible. Entonces miras hacia atrás y te das cuenta de que todo ha cambiado, no de forma drástica o evidente, sino de manera profunda y esencial. Tu manera de ver las cosas, tu forma de relacionarte con los demás, tu manera de ser. Y con ese cambio interno, el entorno también se transforma. No porque el mundo haya cambiado en realidad, sino porque tú has modificado la forma en que puedes percibir y vivir. Existen infinitas realidades superpuestas que coexisten al mismo tiempo, como emisoras de radio en el aire. Tu conciencia decide en cada instante cuál de esas realidades sintonizar, y la pregunta que te haces antes de dormir ajusta esa sintonización. Te lleva de un canal de limitaciones a uno de posibilidades, de un canal de miedo a uno de amor, de un canal de separación a uno de unidad. Y cuando te conectas a un canal distinto, vives una experiencia diferente, no porque te hayas trasladado a otro sitio, sino porque has ajustado la frecuencia de tu percepción. Quédate aquí. Estamos al borde de una comprensión profunda. Quiero compartir contigo algo que muy pocas personas realmente entienden. La importancia del instante justo antes de dormir no es casual. Es el momento en que tu cerebro cambia de ondas beta a alfa, luego a teta y finalmente a delta. En el estado teta, en particular, tu mente se encuentra en la misma sintonía que cuando eras un niño pequeño, asimilando información de manera directa, sin filtros críticos. Es el estado de hipnosis natural, donde eres más susceptible a la programación. Durante los primeros años de tu vida, cuando tu cerebro funcionaba principalmente en teta, absorbiste todas las creencias y patrones. Todas las limitaciones de tu entorno no las cuestionaste, simplemente las tomaste como parte de la realidad. Y ahora, cada noche tienes la chance de entrar en ese mismo estado, pero esta vez de manera consciente y con intención. En lugar de absorber limitaciones, puedes sembrar liberación. La pregunta es, ¿quién sería yo si dejara de ser la persona que creo que soy? No se trata solo de una cuestión filosófica, sino que también tiene un trasfondo neurológico. Está hecha para desestabilizar las redes neuronales que sostienen tu identidad condicionada, generando lo que los neurocientíficos llaman plasticidad neuronal en su máxima expresión. Cada vez que te haces esta pregunta de manera sincera, estás literalmente reconfigurando tu cerebro,
creando nuevas conexiones y debilitando viejos patrones, lo que permite que surjan nuevas formas de ser. Y cuando haces esto noche tras noche, el efecto se vuelve acumulativo, exponencial, no lineal. En las primeras noches puede que no notes nada o que percibas muy poco, pero llega un momento clave, un instante en el que se alcanza la masa crítica y algo cambia de manera profunda. De repente, te das cuenta de que estás reaccionando a las situaciones de maneras diferentes, generando pensamientos que nunca habías tenido antes, sintiendo emociones que parecen surgir de un lugar más profundo y genuino, y la gente a tu alrededor lo percibe. Aunque no puedan señalar exactamente qué ha cambiado, sienten que hay algo distinto en ti, porque realmente lo hay. Estás proyectando una energía diferente, y esa energía trae experiencias, personas y oportunidades que están en sintonía con ella. Eso es lo que se conoce como la ley de resonancia. ¿Cómo se produce esa atracción? ¿Cómo? No porque el universo sea selectivo o esté juzgando, sino porque es la forma natural en que opera la conciencia. Ahora, quiero advertirte sobre algo relevante. A medida que comienzas a transformarte, tu entorno puede mostrar resistencia. Las personas que te conocían de una manera específica pueden sentirse incómodas con tu cambio. Pueden, de manera consciente o inconsciente, intentar que regreses a ser quien eras. No los critiques por esto. Es algo normal. El sistema busca una especie de equilibrio, y cuando algo dentro de ese sistema cambia, lo demás intenta ajustarse para mantener ese balance habitual. Sin embargo, no tienes que quedarte en un lugar pequeño solo para que otros se sientan a gusto. Tu crecimiento, tu expansión, tu proceso de despertar no es algo egoísta. Al contrario, es el gesto más generoso que puedes hacer, porque al elevarte, también ayudas a elevar a los demás. Es posible que algunas relaciones se modifiquen, otras puedan llegar a su fin, y algunas se profundicen de maneras que no esperabas, además de que nuevas personas llegarán a tu vida, individuos que conectan con la persona en la que te estás convirtiendo. Ten fe en ese proceso. Cree que lo que realmente te pertenece nunca se irá, y que lo que se pierde nunca fue realmente tuyo. El camino hacia el despertar no siempre es sencillo, pero es genuino, auténtico y lleno de vida. Cada noche, al hacerte esa pregunta, refuerzas tu compromiso con ese camino. Le estás diciendo al universo: estoy preparado, estoy dispuesto. Muéstrame quién soy en realidad. ¿Qué pasaría si el temor a cambiar solo fuera el miedo a descubrir tu auténtica grandeza? Reflexiona un momento. ¿Qué es lo que realmente temes perder al dejar atrás tu identidad condicionada, tus limitaciones, tus temores y esos patrones de sufrimiento que te atan? La realidad es que el ego prefiere el sufrimiento que ya conoce a la alegría que no ha experimentado, porque al menos el sufrimiento es familiar, predecible y en cierto modo seguro. Pero tu alma no vino a este mundo para estar a salvo. Vino para vivir, para explorar, para expandirse y para experimentar todo lo que implica ser humano y al mismo tiempo ser divino. Esa es la hermosa paradoja. Eres tanto humano como divino, finito e infinito, limitado e ilimitado. No se trata de elegir uno u otro, eres la intersección de ambos. Y la pregunta que te he planteado te invita a explorar esa intersección, a habitar ese espacio sagrado donde lo humano y lo divino se encuentran, donde la personalidad y el ser esencial se unen. En ese lugar no hay disputas, no hay batallas, solo hay presencia, claridad y amor. Desde ahí es desde donde actúas en el mundo, no desde el temor o la escasez, sino desde la plenitud, desde la abundancia, con la conciencia de que ya eres completo, ya eres suficiente, ya eres todo lo que necesitas ser. Y curiosamente, cuando llegas a esa comprensión, es cuando el mundo comienza a ofrecerte más, no porque lo necesites, sino porque estás en sintonía con el flujo natural de la abundancia del universo. Permíteme hablarte un poco sobre la esencia del tiempo, ya que es importante para entender cómo funciona esta práctica. El tiempo no es lineal como lo vemos, es más bien un campo de posibilidades que coexisten. Todos los futuros posibles están presentes ahora en forma potencial, y tu conciencia en cada instante está colapsando una de esas posibilidades en una realidad tangible. Cuando planteas la pregunta antes de dormir, estás influyendo en cuál de esas posibilidades se hará realidad, no de manera automática o asegurada, sino más bien de forma probabilística. Estás elevando la posibilidad de ciertos futuros y reduciéndola en otros.
Es como si estuvieras surcando un mar de opciones. La cuestión es, ¿el timón de tu embarcación no controla las olas? No maneja el viento, pero sí marca la ruta que sigues. Y con cada noche que practicas esto, estás perfeccionando tu destreza para navegar. Te vuelves más diestro, más perceptivo, más capaz de captar las corrientes sutiles que te conducen hacia las vivencias que tu alma realmente anhela. Porque verás, tu alma ya tiene claro a dónde quiere ir, ya conoce tu propósito, tu camino, tu destino, pero tu mente consciente, con todas sus inquietudes, temores y limitaciones aprendidas, interfiere con esa guía innata. La pregunta apacigua la mente, genera un espacio de apertura y en ese espacio la sabiduría de tu alma puede surgir y orientarte. No siempre será fácil. La sabiduría del alma no se preocupa por tu comodidad, sino que busca tu crecimiento, tu evolución y tu realización personal. Por eso, puede que te lleve a situaciones que tu ego preferiría evitar. Habrá charlas complicadas, decisiones valientes y cambios profundos. Pero confía en ese proceso, porque tu alma nunca te llevará a un lugar que no puedas manejar. Siempre te proporcionará justo lo que necesitas para dar el siguiente paso en tu evolución. Y cada paso, aunque sea complicado, te acercará más a tu verdadero yo, a tu verdad, a tu esencia. Quédate aquí porque lo que viene a continuación podría transformar tu percepción de la realidad para siempre. En la tradición chamánica hay un concepto que se llama el nahual y el tonal. El tonal representa el mundo que conocemos, el de las formas, los nombres y las explicaciones. En cambio, el nahual es lo desconocido, lo inefable, aquello que va más allá de las palabras. La mayoría de las personas pasan toda su vida en el tonal, en lo conocido y seguro. Muy pocos se atreven a explorar el nahual. Sin embargo, el nahual es donde se encuentra el auténtico poder, la magia genuina y la transformación real. La pregunta que te he planteado actúa como un puente entre el tonal y el nahual. Es un modo de lanzarte de manera consciente hacia lo desconocido, mientras mantienes un vínculo con lo familiar. Al formularla, estás expresando que estás listo para dejar atrás lo que sabes de ti y explorar lo que aún no conoces. Estás abriendo una puerta hacia el enigma de tu ser, y lo que halles al otro lado podría sorprenderte, retarte o incluso cambiarte por completo. He trabajado con personas que, tras varios meses indagando en esta pregunta, han revelado talentos ocultos, vocaciones que nunca habían considerado y aspectos de su ser que estaban completamente en la sombra. Una mujer, por ejemplo, se dio cuenta de que tenía un don para sanar. Nunca antes había pensado en eso, ni había estudiado nada relacionado, pero al trabajar con la pregunta, comenzó a sentir una energía especial en sus manos. Y cuando las colocaba sobre alguien que tenía dolor, el malestar se aliviaba. De manera inexplicable y asombrosa, un hombre se dio cuenta de que podían existir patrones en los acontecimientos, en las relaciones y en la naturaleza misma. Esa habilidad lo impulsó a crear algo totalmente innovador en su área de trabajo, algo que nadie había presenciado antes. No estoy diciendo que vayas a adquirir poderes sobrenaturales, aunque podría pasar. Lo que quiero decir es que vas a liberar tu potencial natural, ese potencial que siempre ha estado presente, pero que estaba reprimido por las limitaciones de tu identidad condicionada. Y cuando ese potencial comienza a fluir, la vida se transforma. No diría que se vuelve más sencilla, pero sí se torna más coherente, más significativa y más completa. Empiezas a sentir que realmente estás viviendo tu vida, en lugar de ser arrastrado por ella, que eres el autor de tu propia historia y no solo un personaje que reacciona a un guión escrito por otros. Y esa es la auténtica libertad. No se trata de la libertad de hacer lo que te plazca sin consecuencias, sino de la libertad de ser auténticamente tú, sin excusas, sin disfraces, sin aparentar. Ahora quiero comentarte sobre algo fundamental, la constancia. Esta práctica no es algo que realizas una sola vez y ya está. No es una solución mágica que te cambia de inmediato. Es más bien como cuidar de una planta, lo haces día tras día con paciencia y con el tiempo florece. Habrá noches en las que sentirás una conexión intensa con la pregunta. Otras veces puede que se sienta mecánica, vacía. Eso es completamente normal. Lo que realmente importa es la regularidad, porque cada vez que planteas la pregunta, incluso cuando no sientes nada especial, estás enviando un mensaje al universo, reafirmando tu intención,
fortaleciendo el vínculo entre tu conciencia y el campo de posibilidades. Y con el tiempo, ese vínculo se vuelve más claro, más fuerte, más efectivo. Es como un músculo. Al principio, cuando comienzas a ejercitarlo, es débil. Tus movimientos pueden parecer torpes al principio, pero con la práctica constante se van fortaleciendo, y lo que antes te resultaba complicado se transforma en algo natural, fluido y sin esfuerzo. Así funciona esta práctica. Al inicio puede que necesites ponerle ganas, recordarla, formularla y mantener la concentración, pero con el tiempo se convierte en un ritual que fluye de manera natural, algo que tu ser desea como el cuerpo anhela el descanso. Y cuando llegas a ese momento, cuando la práctica se integra en ti, es ahí cuando comienzan a ocurrir los cambios más significativos. Imagina que cada noche es una oportunidad para reescribir tu historia. No hablo de tu pasado, porque eso ya ocurrió, sino del significado que le das a ese pasado, de cómo lo interpretas, de la narrativa que te cuenta sobre quién eres en función de ese pasado. Eso es flexible, eso puede transformarse, y al modificar la historia que te cuenta sobre tu pasado, también transformas tu identidad actual, y al cambiar tu identidad actual, alteras tu futuro. La cuestión te anima a hacer precisamente eso, a dejar atrás la historia antigua, limitante y dolorosa, y a dar paso a una nueva narrativa, una que esté llena de potencial, posibilidades y poder. No estás ignorando tu pasado, ni estás pretendiendo que las situaciones difíciles no ocurrieron, pero sí estás modificando tu relación con ellas. Las miras no como cicatrices que te definen, sino como vivencias que te han hecho más fuerte, y ese cambio de enfoque lo transforma todo. De repente, lo que creías que eran tus mayores debilidades se convierten en tus mayores fortalezas. Lo que pensabas que eran fracasos se presentan como lecciones valiosas. Lo que temías que era tu oscuridad se metamorfosea en la semilla de tu luz. Este es el auténtico poder de la alquimia interna. No se trata de convertir plomo en oro de manera literal, sino de transformar el sufrimiento en sabiduría, el dolor en compasión y el miedo en amor. Y todo inicia con una pregunta, una sencilla, poderosa y transformadora pregunta. Déjame contarte algo más acerca de lo que puede ocurrir a medida que te adentras en esta práctica. Podrías comenzar a vivir instantes de lo que los místicos llaman satori o kencho, destellos de claridad, esos momentos en los que se levanta el velo y percibes la realidad tal como es de verdad. Esos instantes son breves, efímeros, como un rayo que ilumina la noche, pero alumbra todo a tu alrededor y, aunque pasan en un abrir y cerrar de ojos, dejan una huella, una certeza, un conocimiento que resulta imposible de olvidar. Y cada uno de esos instantes transforma algo en ti de manera irreversible. No puedes deshacerte del saber que has adquirido. No puedes volver a caer por completo en las ilusiones que antes te mantenían cautivo. Estos momentos no se pueden obligar, no se pueden programar, pero sí se pueden invitar. Y la práctica de plantearte preguntas antes de dormir es una de las maneras más efectivas de crear el ambiente propicio para que ocurran. También podrías comenzar a darte cuenta de que tu intuición se vuelve más fuerte. Sabes cosas sin tener idea de cómo las sabes. Percibes cosas que no puedes justificar de manera lógica, y al prestar atención a esas sensaciones, te das cuenta de que te están orientando de manera adecuada. Esto no es algo extraño, es totalmente natural. Tu intuición es la voz de tu esencia, de esa parte de ti que está en sintonía con todo lo que te rodea. Cuando comienzas a dejar de lado la identidad limitada del ego, esa voz se hace más nítida y más fácil de escuchar. Aprender a confiar en ella y a seguirla es uno de los mayores regalos que puedes obtener de esta práctica. Además, es posible que tu creatividad se amplíe. Ideas que jamás habrías imaginado comienzan a surgir. Soluciones a problemas que parecían imposibles aparecen de la nada. No porque estés esforzándote más, sino porque estás pensando desde un lugar diferente, un lugar más profundo, más conectado con la fuente de toda creatividad. Y tu capacidad de amar también se expande, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Comienzas a reconocer tu humanidad con todas sus fallas, sintiendo compasión en vez de juzgar, y esa autocompasión se expande de manera natural hacia los demás. Porque cuando realmente te das cuenta de que todos estamos intentando hacer lo mejor que podemos, con el nivel de conciencia que poseemos, es imposible emitir juicios, solo puedes experimentar compasión, solo puedes desear ayudar
servir y amar. Mantente presente. Estamos llegando al cierre de este recorrido, pero no al final del tuyo. Quiero que captes algo esencial. Lo que te he compartido esta noche no es solo información para guardar en tu mente, es una invitación a vivirlo en tu ser. No es suficiente con escuchar estas palabras, ni con entender los conceptos a nivel intelectual. Tienes que vivirlo, tienes que hacerlo tuyo, y la única manera de lograrlo es comenzando esta misma noche. Antes de cerrar los ojos, pregúntate, ¿quién sería yo si dejara de ser la persona que creo que soy? Realízalo con todo tu ser, con toda tu honestidad, con todo tu deseo de despertar, de crecer, de evolucionar y luego suelta. Ten fe, permite que las cosas fluyan, no esperes resultados inmediatos, no busques cambios drásticos al día siguiente. Simplemente observa, pon atención, mantente receptivo y noche tras noche sigue adelante. Convierte esto en un ritual sagrado, tu charla nocturna con el universo, tu forma de decir, estoy preparado para algo más. Estoy listo para ser más de lo que he sido y el universo te escuchará y te responderá. No siempre de la manera que imaginas, no siempre en el momento que deseas, pero siempre de forma perfecta, siempre exactamente lo que necesitas, porque el universo no está separado de ti. Tú eres el universo experimentándose a sí mismo. Y cuando te comunicas con el universo, te estás comunicando contigo mismo, con la versión más elevada, más sabia y más amorosa de ti. Y esa versión siempre está ahí, lista para que la escuches, esperando que le hagas preguntas, deseando que le des la oportunidad de guiarte hacia tu verdadero ser. La realidad se está transformando en este instante, no en el exterior, sino aquí adentro, en este espacio sagrado de tu conciencia que ha sido tocado por estas palabras, por estas ideas, por esta invitación. Algo ya ha cambiado en ti solo por haber llegado hasta aquí, por haber prestado atención, por haberte mantenido presente. Y eso es solo el inicio. Lo que te acabo de compartir es solo una pequeña parte de lo que sucede cuando la conciencia se conecta con el todo, cuando el observador y lo observado se entrelazan, cuando te das cuenta de que nunca estuviste separado de la fuente de todo lo que existe. Pero ese es un viaje que cada persona debe emprender por su cuenta. Yo solo puedo indicarte la dirección, tú eres quien debe recorrerlo. Y cada noche, con cada pregunta, estás avanzando en ese camino, un paso hacia ti mismo, un paso hacia tu verdad, un paso hacia tu libertad. Así que esta noche, cuando te vayas a dormir y empieces a sentir que el sueño te envuelve, acuérdate de plantearte la pregunta, hazlo desde lo más profundo de tu ser y observa cómo el universo responde alterando la realidad, mostrando que lo que considerabas real está lleno de infinitas posibilidades y que siempre has tenido la capacidad de elegir tus experiencias. No estás solo en este camino. Millones de almas están despertando en este instante, cuestionando, explorando y transformándose. Y tu propio despertar ayuda al despertar de todos. Tu liberación libera a los demás. Tu luz abre el sendero para aquellos que vienen detrás de ti. Así que hazlo no solo por ti, sino por todos nosotros. Porque cuando uno despierta, todos nos acercamos un poco más a ese despertar colectivo. Y ese es el regalo más grande que puedes ofrecer a este mundo. Tu conciencia despierta, tu corazón abierto, tu ser genuino. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por tener el valor de cuestionar. Agradezco que estés abierto a aventurarte más allá de lo que ya conoces. Si lo que has oído toca tu esencia, si percibes esa energía auténtica en tu interior, mantente cerca. Hay un sinfín de cosas por investigar, un montón de sorpresas por encontrar y mucho por activar en ti. Pero por el momento, relájate en el enigma, ten fe en el camino y deja que la pregunta actúe en ti mientras descansas. Que tengas una buena noche y un despertar pleno.